Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Inver Barrera renunció el 30 de agosto de 1965 del Gobierno de Reconstrucción Nacional, mientras que Camaño lo hace el 3 de septiembre de 1965. Ante una multitud, entre otras frases célebres, expresó lo siguiente: porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolverle lo que le pertenece. Ningún poder es legítimo si no es otorgado por el pueblo, cuya voluntad soberana es fuente de todo poder. Ante la superioridad militar de los interventores yanquis, la comisión negociadora del gobierno constitucionalista, presidida por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, convino con la comisión de la OEA la formación de un gobierno provisional, presidido por una persona neutral que se regiría por un acta institucional redactada en el curso de las negociaciones, y que las próximas elecciones para elegir el gobierno definitivo tendrían lugar entre 6 y 9 meses después de la instalación del gobierno provisional. El gobierno de Héctor García Godoy fue el resultado de las negociaciones iniciadas el 10 de junio entre el gobierno constitucionalista, representado por una comisión negociadora de 6 miembros y encabezada por Camaño, y de una segunda comisión de la OEA integrada por el embajador norteamericano Bunker y embajadores de Brasil y de El Salvador. En la tarde del 3 de septiembre de 1975, en uno de los salones del Palacio Nacional, el doctor Héctor García Godoy prestó juramento como presidente de la República con carácter provisional y se puso en vigencia el llamado Acto Institucional. García Godoy se instaló el 3 de septiembre y su gabinete incluyó a funcionarios leales, neutrales y otros que simpatizaban con los constitucionalistas. El 4 de septiembre revocó la autonomía del CEFA y luego de la reacción negativa del general Wessing y su exilio forzado por las fuerzas militares de ocupación de la FIP, lo colocó en retiro y lo nombró cónsul general en Miami. Sin embargo, las tropas del CEFA quedaron bajo el mando de oficiales leales y antibochistas. De hecho, todos los oficiales generales nombrados en los mandos de las instituciones castrenses y la policía fueron los mismos que ocupaban estos puestos en el gobierno de Reconstrucción Nacional del general Antonio Inver Barrera. A Héctor García Godoy le tocó gobernar el país en uno de los periodos más difíciles de nuestra historia reciente. Ocupó la presidencia de la República en el periodo de tiempo comprendido entre el 3 de septiembre, al término de una cruenta guerra civil de dominicanos, hasta el 1 de julio de 1966, en una nación invadida por tropas militares norteamericanas y de otros países. Pero, ¿quién era el doctor Héctor García Godoy? De él sabemos que procedía de una distinguida y culta familia cibaeña, que era abogado de profesión y que se había investido de doctor en Derecho en la antigua Universidad de Santo Domingo. Por su capacidad, delicadeza y conocimientos diplomáticos entre 1959 y 1973, el doctor Héctor García Godoy sirvió concomitantemente como embajador en Gran Bretaña, Holanda, Turquía y el Líbano. Al retornar al país en el año 1973, sirvió brevemente como vicepresidente de la Compañía Anónima Tabacalera de propiedad estatal. Fue en ese mismo año ministro de Relaciones Exteriores del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, hasta el derrocamiento del mismo en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Héctor García Godoy era un hombre de conducta vertical. Por ese motivo, y según lo admite el embajador norteamericano en el país, John Barlow Martin, Héctor García Godoy Cáceres rechazó de los militares que derrocaron a Bosch la oferta para que permaneciera en su puesto de canciller de la República. ¿Cómo llegó Héctor García Godoy
a ocupar la presidencia provisional de la República para ponerle fin a las hostilidades iniciadas el 24 de abril del año 1965 con la deposición del llamado triunvirato? Para lograrlo, hubo que enfrentar algunos que otros inconvenientes, entre ellos el hecho cierto de que pocos de los dirigentes políticos constitucionalistas lo conocían, aunque la mayoría de ellos estaban al tanto de su pasado y de sus lazos familiares, y lo consideraban como un dominicano de primera, embajador bajo Trujillo y canciller cuando Bosch. Los principales dirigentes de los partidos de izquierda calificaban al doctor García Godoy como un hombre de casta, de los que siempre están arriba. Edward Bunker, presidente de la Comisión Negociadora de los Estados Unidos, expresó en una ocasión lo decisivo de la escogencia del doctor Héctor García Godoy como presidente provisional de la República. El señor Godoy es una persona de experiencia que no está comprometida con ninguno de los dos bandos en pugna y satisface plenamente de que el nuevo jefe de gobierno debe ser conocido en el país y sobre todo en el ámbito internacional. Durante su efímero mandato, Héctor García Godoy tuvo que enfrentar una difícil situación política, aunque en el aspecto económico recibió constantes inyecciones de recursos económicos de parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. En varias ocasiones tuvo que enfrentar la resistencia de altos oficiales de las Fuerzas Armadas que pretendían desconocer su autoridad. Héctor García Godoy tomó algunas medidas, tales como remoción de la dirección de las Fuerzas Armadas, integración del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas. El Acta de Reconciliación. Durante el proceso de negociación con la OEA, los Estados Unidos, a través de su embajador, tuvieron la voz cantante y se consiguió firmar el Acta de Reconciliación que establecía lo siguiente: Héctor García Godoy y Eduardo Ruiz Barrera asumirían el cargo de presidente y vicepresidente de manera provisional. Esta acta recogía parte de los principios de la Constitución de 1963, la celebración de elecciones libres en junio del 66 y la desocupación de las tropas norteamericanas y de las Fuerzas Interamericanas de Paz. La reintegración de los militares constitucionalistas a las Fuerzas Armadas. Además, estableció acuerdos concernientes a la libertad de los presos políticos y el desarme de civiles. Ahora, quiero que realices un informe sobre cuáles de estos acuerdos del Acta de Reconciliación se cumplieron y cuáles no. Si alguno de ellos no se cumplió, realiza un comentario de por qué crees que no logró cumplirse. El acta institucional fue anexada al Acta de Reconciliación y establecía principios constitucionales de 1963, como la inviolabilidad de la vida, las libertades públicas, no comprometer la soberanía de la República y disposiciones legales como conceder la amnistía general en cuanto a la responsabilidad penal por los actos cometidos en la guerra civil, a excepción de los delitos comunes, iniciar programas de desarrollo económico y mejoramiento, establecer la inviolabilidad de la libertad personal, no establecer la pena de muerte ni cualquier otra que implique la pérdida de la integridad física del individuo, la libertad de creencia y de profesión religiosa e ideológica, y elegir jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sus primeras medidas fueron: gestionó préstamos con la OEA y la Agencia Internacional de Desarrollo, promulgó la Ley 292 y la Ley 273, continuó la política de importaciones, fijó las elecciones para el 1 de junio del año 1966. El ataque al Hotel Matún. Después del ataque del Hotel Matún, el 19 de diciembre del año 1965, por parte de militares leales contra los constitucionalistas que se encontraban en Santiago para rendir homenaje al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, caído en combate el 19 de mayo, el asalto se inició con francotiradores y luego se produjo un enfrentamiento. Horas después, helicópteros de la Fuerza Interamericana de Paz se trasladaron a Santiago atendiendo al pedido del presidente Héctor García Godoy y lograron resolver los inconvenientes. Camaño y sus hombres regresaron a Santo Domingo. La reacción popular no se hizo esperar, declarándose una huelga general en demanda a castigo por los responsables del ataque. La Fuerza Interamericana de Paz tuvo que intervenir. Hubo manifestaciones públicas, mítines y huelgas para que se procesara a los culpables. Frente a esta situación, en diciembre del año 1975, el presidente García Godoy tomó las siguientes medidas. Removió la dirección de las Fuerzas Armadas,
integró al Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas el conjunto del Ejército y su director Elías Wessing Wessing. Envió fuera del país a los militares constitucionalistas Francisco Alberto Camaño Deñó, Ramón Montes Arache, Héctor Lachapelle y Emilio Ludovino Fernández, hecho que se concretizó entre enero y febrero del año 1966. Juan Bosch retornó al país el 25 de septiembre del año 1965, después de 2 años de exilio. El PRD y su líder se concentraron en las elecciones e iniciaron una fase de distanciamiento de los sectores que habían participado en la Guerra de Abril. Bosch se esforzó por distanciarse de ellos y por liberarse del estigma comunista. Buscó un acercamiento con sectores moderados que se habían alejado del partido. En marzo de 1966, el gobierno provisional de García Godoy promulgó la ley número 143, mediante la cual convocó a asambleas electorales. En abril se organizó la campaña electoral. Para esta fecha se habían escogido todos los candidatos. El PRD celebró su convención el 9 y el 10 de abril del año 1966 y escogió como candidato a Juan Bosch para la presidencia de la República y a Antonio Guzmán Fernández a la vicepresidencia. Los partidos Liberal Evolucionista, Vanguardia Revolucionaria Dominicana y el Movimiento de Integración Nacional se unieron y escogieron como candidato a Rafael F. Bonelli, expresidente durante el Consejo de Estado. Contó con el apoyo de los simpatizantes de la Unión Cívica Nacional. El 14 de febrero de 1966, el Partido Reformista solicitó su reconocimiento ante la Junta Central Electoral, lo que obtuvo en abril. El 17 de abril proclamó a Joaquín Balaguer, quien había retornado al país el 28 de junio del año 1965, como su candidato presidencial junto a Francisco Augusto Lora. La izquierda, representada por el 14 de junio, no participó directamente en las elecciones. Ofrecieron su apoyo al candidato del PRD, pero Juan Bosch no consideró favorable el voto de la izquierda para su candidatura. La campaña del PRD. Durante la campaña electoral del año 1976, Juan Bosch amenazó con retirarse de las elecciones por la persecución a la cual fueron sometidos los militantes del PRD y lo denunció en el programa radial Tribuna Democrática. En marzo de 1976, la Casa Nacional del PRD fue atacada a tiros y fue asesinado un militar, y 2 escoltas de Juan Bosch fueron heridos. Estas acciones limitaron el accionar de Juan Bosch y no pudo hacer la campaña electoral con libertad. Solo se limitó a hablar por Tribuna Democrática. Joaquín Balaguer se presentó como el candidato de la paz, la moderación y el orden, tal y como expresaban su eslogan de campaña: Joaquín Balaguer es la paz. La Revolución Sin Sangre hablaba de estabilidad social y tranquilidad. La prensa se hizo eco de las ideas pacifistas de Balaguer. En la breve campaña se expresó a favor de la no remoción de los militares que llevó a cabo García Godoy. También revivió el fantasma del comunismo con el objetivo de desacreditar al candidato del PRD. Esta candidatura contó con el apoyo de los Estados Unidos, los sectores cívicos, trujillistas, los militares, los conservadores y las masas campesinas. Investiga cómo ayudó la campaña de Balaguer a agenciarse el apoyo de estos sectores, en especial del sector campesino. El 1 de junio del año 1966 se celebran las elecciones en las que los 3 principales partidos fueron el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista y el Movimiento de Integración Nacional. El triunfo fue del Partido Reformista y su candidato Joaquín Balaguer, al obtener 759.887 votos para un 57.4% de los votos, y obtuvo 22 senadores, 48 diputados y 64 síndicos. El PRD y su candidato Juan Bosch obtuvieron 494.570 votos para el 39.2%, con 5 senadores, 26 diputados y 13 síndicos. El Movimiento de Integración Nacional y su candidato Rafael F. Bonelli obtuvo 46.075 votos para un 3.42%. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos sobre los procesos de transición democráticas y el proceso electoral del año 1976,
que se constituyó en una salida a la crisis democrática después de 1965. Nos vemos en la otra oportunidad.